¿Sientes que estás viendo el mundo a través de una lente ligeramente diferente que todos los demás? ¿Alguna vez te has sentido profundamente solo, incluso cuando te rodean personas que te importan? Esta sensación persistente de ser la diferente, de no encajar, puede ser desconcertante, incluso dolorosa. Es un sentimiento que muchos llevan desde la infancia, una conciencia tranquila de los patrones, las energías o las verdades que otros parecen perderse, lo que lo lleva a suprimir su ser auténtico solo para navegar. Pero, ¿y si este sentimiento no es un defecto? ¿Qué pasa si es una señal? Aquí es donde las ideas transformadoras de Carl Jung ofrecen una luz guía. Jung, el brillante explorador de la psique humana, profundizó en el paisaje del inconsciente, estudiando el ego, la persona que presentamos al mundo, los aspectos de la sombra que escondemos y el potencial final del yo. Entendió este sentimiento de diferencia no como una disfunción, sino como una parte vital de un profundo viaje que llamó individualización. Únase a mí mientras exploramos, a través de la sabiduría de Jung, por qué esta sensación de ser otro podría ser su mayor regalo y lo que realmente significa en el camino para convertirse en quien debe ser. Prepárese para una exploración que pueda aportar claridad a este sentido de distinción de toda la vida. Esta sensación de ser un caso atípico, de tener una resonancia interna que no coincida con la frecuencia del mundo externo, a menudo comienza sutilmente. Como niños, naturalmente expresamos nuestras cualidades únicas, pero las presiones sociales, las expectativas familiares y el deseo humano fundamental de pertenecer pueden llevarnos a desarrollar una persona, una máscara que usamos para navegar por el mundo social. Para aquellos que se sienten inherentemente diferentes, esta persona puede sentirse particularmente constriciente, como la ropa mal ajustada. Aprendes rápidamente qué partes de ti son aceptables y cuáles no. Las partes inaceptables, las ideas, las sensibilidades, las perspectivas únicas que no se ajustan al molde, se alejan, escondidas en el inconsciente. Esto crea una división interna, una sensación de disonancia entre el usted que interactúa con el mundo, el ego que opera a través de la persona, y más profundo, que acechas debajo de la superficie. Carl Jung reconoció esta dinámica. Él entendió que el ego, aunque necesario para navegar en la realidad, puede identificarse demasiado con la persona, llevándonos más lejos de nuestra verdadera naturaleza. Esta parte oculta, que contiene todo lo que hemos repudiado, los defectos percibidos, los pensamientos no convencionales, los poderosos instintos, es lo que Jung llamó la sombra. La sensación de ser profundamente diferente a menudo proviene de la tensión entre la persona que nos sentimos obligados a presentar y los aspectos de la sombra que estamos obligados a suprimir. Es el dolor tranquilo de las partes repudidas que anhelan el reconocimiento. Puede sentir esto como una tristeza inexplicable, una inquietud o ese sentido persistente de que algo fundamental sobre usted es invisible o mal entendido por otros. Esto no es solo la ansiedad social. Es un sentimiento existencial de alteridad que apunta a un proceso más profundo en el juego. Jung propuso que esta incomodidad, esta alienación, no es una patología para curar, sino una señal, una llamada del inconsciente. Es la psique que te lleva a mirar hacia adentro, a explorar el paisaje rico, a menudo desafiante, de tu mundo interior. La sensación de diferencia es a menudo el primer indicio del tremendo potencial que reside dentro de su sombra y su ser más profundo. Es una invitación para embarcarse en el viaje de la individualización, el proceso de toda la vida de integrar el ego consciente con el inconsciente, reuniendo todas las partes dispares de su personalidad, incluida la sombra, en un cohesivo todo centrado en el yo. Este viaje es único para todos, guiado por la potente sabiduría que se encuentra en los arquetipos que estructuran a los inconscientes y revelados a través del lenguaje de los sueños y los símbolos. Estas guías internas ofrecen pistas, a veces a través de sorprendentes momentos de sincronía, mostrándole que su camino, aunque diferente, es significativo. Las luchas para sentir que no perteneces son a menudo el impulso necesario para girar hacia adentro y descubrir el núcleo auténtico que el mundo exterior no pudo acomodar. Es en adoptar esta diferencia, explorar la sombra,
y escuchar al inconsciente que comienzas a comprender la verdadera naturaleza del yo, el principio organizador de tu psique. Lo que inicialmente se siente como una carga de alteridad, se revela lentamente como el plan único de en quién debes convertirte. La sensación de no pertenecer externamente es a menudo un catalizador poderoso para descubrir su hogar interno. Este viaje interno implica enfrentar aquellas partes de ti mismo que has escondido. No solo los aspectos negativos, sino a menudo las cualidades más poderosas, creativas y únicas que no encajan en las expectativas sociales. La sensación de ser diferente significa que probablemente ya estaba operando desde un lugar ligeramente fuera de la realidad de consenso del ego colectivo, lo que lo hace más en sintonía con las señales del inconsciente. Esta alienación, esta sensación de estar en el exterior mirando hacia adentro, a menudo proviene de una resistencia profundamente arraigada para mantener una persona falsa, una máscara que realmente no representa el paisaje interno. El ego, que es el centro de la conciencia y nuestro sentido de sí mismo, a menudo se identifica fuertemente con esta persona, la cara que mostramos al mundo, el papel que desempeñamos para obtener aceptación. Pero Carl Jung entendió que aferrarse demasiado a esta identidad externa sofoca al ser auténtico. Cuando sientes ese tirón para retirarse, a menudo es el yo, la totalidad de tu psique, llamándote hacia una verdad más profunda enterrada dentro del inconsciente. Esta incomodidad señala que la persona que ha adoptado ya no sirve a la individualidad emergente que anhela ser expresada. Es un periodo de diferenciación necesario, donde comienzas a distinguir entre quién se espera que seas y quién eres realmente. Alejarse de las expectativas colectivas puede parecer una pérdida profunda porque el ego encuentra seguridad en la pertenencia. Puede desencadenar el miedo y la incertidumbre, haciendo que los aspectos de la sombra has reprimido, tus defectos percibidos, impulsos indeseables o incluso potenciales magníficos que consideras demasiado desafiantes, se sienten aún más intimidantes. Sin embargo, esta fase difícil es un terreno fértil para la individualización. Fuerza una confrontación con el inconsciente, instándole a explorar esos reinos ocultos. Es un llamado para profundizar en el rico mundo de los sueños y los símbolos, el lenguaje a través del cual el inconsciente comunica su profunda sabiduría. Los sueños, llenos de símbolos potentes, ofrecen pistas sobre la dinámica en juego dentro de su psique, revelando emociones suprimidas, deseos no reconocidos y las agitaciones del yo. Pueden mostrarle aspectos de su sombra que deben integrarse o iluminar el camino hacia la individualización, a menudo haciendo referencia a patrones universales que se encuentran en los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo. Estas energías arquetípicas, como el héroe, el ánima, animus o la antigua persona, dan forma a nuestras experiencias y pueden proporcionar orientación, a veces subrayada por coincidencias significativas o momentos de sincronicidad que se sienten como afirmaciones del universo que se está moviendo en la dirección correcta, incluso si se siente perdido. Abrazar este viaje interior significa aceptar la incomodidad, la soledad y la confrontación con su sombra. Significa aprender a interpretar los símbolos presentados en su vida y sus sueños, escuchando los susurros del inconsciente en lugar de solo las fuertes demandas del mundo externo o las reacciones impulsadas por el miedo del ego. Este proceso no se trata de convertirse en un ermitaño o rechazar la conexión por completo, sino de construir una base interna fuerte anclada en el yo. Desde este lugar más castigado, eventualmente puede relacionarse con el mundo de manera más auténtica, ya no necesita la antigua personalidad para la validación. La sensación de ser diferente se transforma de una carga en un reconocimiento de su estructura psicológica única, un testimonio del proceso de individualización. Es un diálogo continuo entre su ego consciente y el vasto inconsciente, facilitado por la guía de los arquetipos y las ideas obtenidas de los sueños y la sincronía, todo trabajando hacia el objetivo final de realizar el máximo potencial del yo. Los sentimientos iniciales de exilio son simplemente la forma de la psique de despejar el espacio para que surja el yo genuino, exigiendo que entregues tu atención hacia adentro para descubrir las riquezas ocultas dentro de tu sombra y la sabiduría mantenida en el inconsciente. Girar hacia adentro no es un retiro pasivo. Es un compromiso activo con los paisajes ocultos de su propia psique.
Aquí es donde reside la sombra a menudo, que contienen no solo las partes de nosotros mismos, consideramos inaceptables, sino también una inmensa energía y creatividad sin explotar. El encuentro inicial con la sombra puede ser desorientador, incluso aterrador, ya que desafía la identidad cómoda que el ego ha construido. El ego prefiere lo familiar, lo controlado, y esta profunda inmersión en el inconsciente siente cualquier cosa menos segura. Esta resistencia del ego es natural. Se siente como una amenaza para su orden establecido, pero evitar la sombra significa permanecer fragmentado. Las mismas sensibilidades descritas, la profunda empatía, la intuición que absorbe las energías que otros pierden, a menudo están conectadas a aspectos que podrían haber sido empujados al inconsciente y convertirse en parte de la sombra, porque el mundo externo no sabía cómo manejarlos. Aprender a trabajar, en lugar de suprimir, estas percepciones profundas es crucial. El inconsciente se comunica a través de un rico lenguaje de símbolos, presentándose con frecuencia en los sueños. Prestar atención a sus sueños se convierte en una práctica vital, ofreciendo pistas sobre la sombra, la orientación de los arquetipos y las ideas sobre las capas más profundas de su ser que el ego consciente podría perderse. Estos símbolos no siempre son fáciles de descifrar, pero su presencia constante es una invitación para explorar la sabiduría que se mantiene dentro. Es a través de comprometerse con este lenguaje simbólico que comienzas a comprender la fuente de esa profunda percepción, la forma en que tu psique registra las energías sutiles y las heridas no reconocidas del mundo que te rodean. Esta no es una carga que su persona puede simplemente descartar. Está intrínsecamente vinculado al potencial del yo para una experiencia de realidad más rica y conectada. La integración de la sombra no significa dejar que sus aspectos negativos funcionen salvajes. Significa reconocer su existencia, comprender sus orígenes y reclamar la energía atado en ellos. Este proceso, central para la individualización descrito por figuras como Carl Jung, le permite ser más completo. A medida que integra estas partes previamente rechazadas, su capacidad para procesar el aporte abrumador del mundo en realidad aumenta, no porque lo bloquee, sino porque su contenedor interno se vuelve más fuerte y más resistente. La vieja personalidad, construida a menudo en tratar de ocultar estas sensibilidades o proyectar una fachada de normalidad, ya no sirve esta fuerza emergente. Eliminar la persona vieja es dolorosa, porque se siente como perder una capa protectora, pero es necesario que el yo auténtico brille. Este viaje de individualización es de por vida, un proceso continuo de diálogo entre el ego consciente y el vasto inconsciente, guiado por los patrones arquetípicos que estructuran la experiencia humana. Los momentos de sincronicidad a menudo aparecen como poderosas confirmaciones a lo largo de este camino, sintiendo que el inconsciente está alineándose con el mundo externo para subrayar una verdad o una dirección revelada en los sueños o mediante reflexión interna. Son susurros del yo, asegurando al ego que está en el camino correcto, incluso cuando el camino se siente solo o mal entendido por el mundo. La diferencia percibida, el sentimiento de no pertenecer, comienza a transformarse en un sentido profundo de pertenecer a algo más profundo. El paisaje interno, el inconsciente colectivo y el viaje universal hacia la integridad que Carl Jung dedicó su vida a la comprensión. Es en adoptar la totalidad de quien eres, incluidos los aspectos de la sombra y las sensibilidades únicas, que te acercas a realizar todo el potencial de ti mismo. Los símbolos que aparecen en su vida, los mensajes en sus sueños, las coincidencias que se sienten como sincronicias, todos son señales en este camino sagrado de recordar y recuperar su naturaleza auténtica, mucho más allá de las limitaciones de la vieja personalidad o los temores del ego. Este compromiso con el viaje interno, guiado por la sabiduría del inconsciente y el llamado del yo, es un acto de profunda autoaceptación que lo lleva de un lugar de ruptura percibida a uno de poder y propósito integrados. La incomodidad inicial es simplemente el catalizador que lo insta a buscar el significado más profundo escondido debajo de la superficie, al igual que interpretar los símbolos en un sueño complejo revela capas de verdad que la mente consciente inicialmente pierde. Your heightened sensitivity is not a sign of weakness.
but an indicator of a psyche finely tuned to the subtle energies and archetypal currents flowing beneath consensus reality, a trait that, when integrated, empowers your individuation process and allows you to navigate the world, not by forcing yourself into a predefined mold, but by living authentically from the core of your being, connecting with the collective unconscious, and recognizing your place within the larger tapiz de existencia, acercándose cada vez más a la incorporación de todo el potencial del yo, como lo describe las profundas ideas de Carl Jung sobre la psique humana. Ignorar el llamado a girar hacia adentro, enfrentar la sombra y escuchar al inconsciente a través de sueños y símbolos es permanecer obligado por las limitaciones del ego y las limitaciones de la persona, perpetuando la sensación de perderse o salir de sincronización con el mundo. Adoptar este camino, por desafiante que sea, es la única forma de comprender realmente el lenguaje único de su alma y encontrar su forma auténtica de estar en el mundo, guiada por momentos de sincronía que afirman su conexión con un orden más profundo. El dolor de sentirse excluido no es simplemente una herida personal. Puede ser la fisura a través de la cual estos potentes arquetipos emergen del inconsciente colectivo, exigiendo reconocimiento e integración. Cuando los caminos convencionales se sienten cerrados, la psique, guiada por la sabiduría que Carl Jung exploró tan profundamente, busca rutas alternativas hacia la integridad. El dolor de ser empujado a los márgenes puede ser el desencadenante inicial que active el sanador herido dentro, convirtiendo el sufrimiento personal en una fuente de empatía y una capacidad para aliviar el dolor de los demás, un proceso alquímico profundo. Del mismo modo, el aislamiento, a menudo sentido por el excluido, puede reflejar la soledad necesaria del ermitaño, un alejamiento deliberado de las distracciones externas para escuchar la voz interior, para conectarse con el ser más profundo y el vasto paisaje del inconsciente. Este retiro permite la introspección, para lidiar con los aspectos de la sombra que pueden haber contribuido a la sensación de ser diferente, y para descifrar la guía sutil ofrecida a través de los sueños y los símbolos que pueblan nuestros mundos internos y externos. Además, al ver el mundo desde el exterior, libre de las anteojeras de la personalidad dominante y las estructuras rígidas del ego, puede despertar al vidente. El vidente que percibe verdades ocultas y defectos sistémicos que los que son cómodamente dentro del sistema pueden pasar por alto. Esta perspectiva, a menudo forjada en los incendios de la marginación, otorga el coraje para decir verdades incómodas, incluso si significa un mayor alejamiento. El viaje de lo excluido, por lo tanto, se convierte en un motor poderoso para la individualización, el proceso de toda la vida de integrar lo consciente e inconsciente, el ego y el yo, reconociendo que la verdadera autenticidad a menudo requiere salir de las normas esperadas. Momentos de sincronicidad, esas coincidencias significativas que Carl Jung señaló, a menudo puntúa este camino, sirviendo como confirmación de las capas más profundas de la realidad de que uno se está moviendo alineado con el propósito de su alma. Incluso cuando la mente racional, el ego, lucha por comprender los desafíos. Estos arquetipos no son etiquetas para limitarlo, sino las teclas para comprender los patrones más profundos en el juego, cuando la vida lo empuja a los bordes, revelando el potencial oculto dentro de la sombra y los ricos recursos disponibles en la mente inconsciente, esperando ser exploradas a través de sueños y símbolos. Esta sensación de ser un extraño, de resonar a una frecuencia diferente, a menudo obliga a una confrontación con las capas de la psique que Carl Jung describió. La persona que construimos para navegar por el mundo social, diseñada para ayudarnos a encajar, puede sentirse particularmente restrictiva cuando nuestra naturaleza principal se siente fundamentalmente desalineada con las expectativas externas. La presión para conformarse puede construir una persona que se siente más como una jaula que una máscara protectora, lo que lleva a un profundo conflicto interno. Esta tensión entre la persona esperada y el ser más profundo y auténtico es a menudo el catalizador del desafío, pero vital, de la individualización. Es resistir el impulso de abandonar completamente el yo por el deseo del ego de aceptación de que el verdadero viaje comienza. Abrazar la diferencia única requiere un giro hacia adentro,
una voluntad de profundizar en la mente inconsciente. Requiere enfrentar la sombra, esas partes de nosotros mismos, incluidos los rasgos mismos que nos hacen sentir diferentes, que han sido suprimidos, negados o considerados inaceptables, ya sea por la sociedad o por nuestros propios críticos internos formados por el juicio externo. Este proceso de integración de la sombra no se trata de volverse menos diferente, sino de poseer el espectro completo de quién es usted, transformando las debilidades percibidas en fuentes de fuerza y perspicacia. La sensibilidad, la intensidad, los intereses no convencionales, estos no son defectos, sino facetas del inconsciente que esperan ser integradas en un ser más rico y completo. El inconsciente habla un idioma a menudo extraño al ego racional. Se comunica a través de los sueños, tejiendo narraciones intrincadas, llenas de símbolos que ofrecen profundas ideas sobre nuestro paisaje interior y nuestro verdadero camino. Prestar atención a estos símbolos, ya sea que aparezcan en sueños, en la naturaleza o en momentos inesperados de sincronía, es como recibir orientación de la sabiduría más profunda del yo. Carl Jung enfatizó la importancia de descifrar estos símbolos, viéndolos como claves para desbloquear los misterios de la psique y los patrones universales representados por los arquetipos. Estos arquetipos, como el sanador herido, el inocente o el sabio, pueden ayudarnos a comprender las fuerzas y patrones más grandes en el que juegan en nuestras vidas, proporcionando contexto y significado a nuestros sentimientos de ser diferentes. El camino de la individualización, impulsado por la aceptación de la diferencia, aleja a uno de la búsqueda interminable del ego, de la validación externa, hacia un conocimiento interno guiado por el yo. Esto no significa estar aislado, sino construir una base de autoaceptación tan sólida que las opiniones externas pierden su poder para definirlo o desestabilizarlo. Está en este estado de ser, enraizado en la autenticidad, y que ya no necesita desempeñarse a través de una personalidad falsa para obtener la aprobación, que la presencia de uno se convierte en una fuerza tranquila y revolucionaria. Esta revolución no es ruidosa o agresiva. Es la afirmación simple e inquebrantable del derecho del yo a existir de manera total y auténtica. Desafía los supuestos inconscientes colectivos sobre lo que es normal o aceptable simplemente al demostrar una forma diferente de ser no solo es posible, sino poderosa. Los momentos de sincronicidad a menudo sirven como afirmaciones gentiles, lo que confirma que este camino, por poco convencional, está alineado con un orden más profundo, reforzando la conexión entre el yo individual y los patrones más grandes del cosmos, al igual que Carl Jung exploró. Esta autenticidad vivida, liberada de las limitaciones de una persona mal ajustada y las demandas del ego, dice mucho sin pronunciar una palabra, ofreciendo una invitación silenciosa para que otros cuestionen su propia conformidad y exploren las profundidades de sus propios inconscientes y sombras. Los símbolos que guiaron su camino a través de los sueños y la exploración interna ahora se manifiestan como su presencia externa. El camino de la individualización, un concepto central explorado por pioneros como Carl Jung, representa el profundo viaje de integrar las partes dispares de la psique. Es un movimiento necesario lejos de los dictados del ego superficial y la personalidad restrictiva hacia el núcleo auténtico del yo. Esto requiere un compromiso valiente con el inconsciente y sus aspectos de la sombra, interpretar el lenguaje de los símbolos que se encuentran en los sueños, comprender los patrones arquetípicos y reconocer la mano guía de la sincronicidad. Confíe en este proceso vital de volverse más plenamente usted mismo. ¿Qué aspecto de su inconsciente está pidiendo la integración hoy? Si estas profundidades de exploración psicológica resuenan con el pensador profundo en usted, asegúrese de suscribir y activar notificaciones para continuar este viaje juntos.